alabado sea su nombre, aleluya. Un fuerte Gracias, Señor. abrazo del Consolador, aleluya. Poderoso es el Señor, que por sus llagas, aleluya, esa sanidad, esa misericordia y la sangre de Cristo sobre cada hogar, donde quiera que se encuentren, amados, que sea la misericordia de Dios alcanzando a cada alma, aleluya. Un viernes más en la presencia de Jesús, amados, nos encontramos en las noticias RTZ con nuestro hermanito Radamé en los controles, aleluya, la hermanita Eda Milagro Rodríguez Ocasio y nuestra hermanita Kimberly, aleluya. Poderoso es nuestro Señor. Vamos a estar llevando esa palabra de consuelo, esa palabra, amado, y que sea la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y mire, amado, de manera especial, ¿verdad? Aquel que quiera compartir la transmisión, es una palabra para que otros escuchen, amado, usted, ¿verdad? Usted puede compartirla. Aquellos que anhelen oración pueden escribir en el chat. Estamos en vivo, recuerden, para la gloria y honra del Señor, amados, y usted puede escribir su petición, lo que usted anhele, oración, amados, y puede describir algo que usted anhele, ¿verdad? Que sea de gloria y honra, de edificación del Señor, amado. Usted puede escribirlo en el mismo chat, amados, lo que usted quiera expresar. Aquellos que quieran confesar al Señor como único Salvador, amados, usted puede expresarlo, amados, y esa confesión de fe, saben que al final se hace el llamado, amados, a aquellos que quieran aceptarlo como Salvador, aleluya, que sea como el Espíritu quiera y que sean los corazones, amados. Es necesario confesar al Señor como Salvador, esto es necesario entenderlo, amados, que si confesamos con la boca, ahí entendemos que, verdad, que Satanás sabe inmediatamente a alguien, verdad, que pueda confesarlo, amados, es ahí la sangre de Cristo sobre esa persona, y Satanás entiende, es un hijo de Dios, es una persona que abrió su corazón y le confesó como Salvador, lo dice bien claro en la palabra, que es para salvación, amado. Vamos a estar en esta hora hablando de esa salvación, de lo necesario que es, verdad, que nuestras vidas sean libres en Cristo Jesús, amado, y que no importa qué pueda pasar con nuestros cuerpos, es el alma la que necesita libertad, amados, y que podamos sentir, verdad, que necesitamos al Señor en estos caminos. Ahora con la hermanita Eda. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones, hermanos oyentes. Un viernes más en la presencia del Señor Jesucristo. Agradecidos con el Eterno, aleluya, por su misericordia, por su amor, aleluya. Sus casas, hermanos oyentes, sus casas están cimentadas sobre la roca en el nombre de Jesucristo, aleluya. ¿Verdad? Cada fuerza maleficiente no tiene parte ni suerte en las tinieblas, aleluya, que se mueven, que se organiza esa jerarquía que quiere, ¿verdad? Destruir esos propósitos del Señor, no tienen parte ni suerte en el nombre de Jesús. Plan de restitución es nuestro derecho, ese plan de restitución a través del Señor, a través de la presencia de Jesucristo. La palabra dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si se ha cometido pecado, aleluya, serán perdonados. Y debemos de creer en la palabra del Señor, que nunca retorna vacía, se restituye lo que la vida les robó. Tenemos que creerlo, que hay restitución, hay que soltar el pasado, aleluya, hay que conectarnos con el Señor, aleluya, y desconectarnos del mundo, aleluya, de esas atracciones, de eso que nos desvía de la presencia del Señor. Él nos da paz, seremos colmados de bendiciones si lo creemos. Vivir por fe, el Espíritu Santo nos enseña qué decir. Avergonzados y confundidos, como dice la palabra, los que nos desean el mal, los que provocan el mal, los que son piedra de tropiezo. Dios nos llena de alegría, de paz. Recibimos esa conexión divina cuando salimos de muchas tormentas. Muchas
muchas veces decimos la pregunta, ¿verdad? La pregunta clave es, ¿cómo pude salir de esa tormenta? Pues sabemos que el Señor estuvo en control, que Él siempre está con nosotros, aleluya, que el Espíritu Santo nos muestra, nos ayuda en las batallas, aleluya, y nos gozamos plenamente porque pasamos por situaciones difíciles, pasamos por muchas adversidades, muchas situaciones ya sea económicas, de salud, con los hijos, sentimentales, ¿verdad? El día con día y el estrés del día, pero cuando vamos a la presencia del Señor y descansamos y sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y en medio de esas batallas nunca nos rendimos, nunca claudicamos, nunca nos desesperamos, aleluya, ahí es que sabemos que el Señor siempre está con nosotros. A Él sea toda la gloria, siempre agradecido con el Dios omnipotente, siempre orar, debemos de orar siempre. La oración tiene poder, y qué gratificante es cuando se unen, aleluya, muchos hermanos unidos en un solo sentir, orando los unos por los otros, y podemos dar testimonio que el Señor escucha esas oraciones, siempre agradecida, aleluya, siempre lo digo en mi congregación. Aquí lo digo, ¿verdad? En este segmento, este programa tan especial, agradecida por las oraciones, por nuestros hijos, aleluya, y por este ministerio, y por la misericordia del Señor, por la fe, ¿verdad?, que tienen en el Señor de ser intercesores y orar siempre agradecidos, siempre orando los unos con los otros, y es lógico, o sea, es obvio que se glorifica su bendito nombre. Gracias, a Él sea Señor. La gloria. Gracias, Jesús, qué poderoso es el Señor, amados, cuando, ¿verdad? Cuando hay una iglesia, hay almas clamando al Señor, amados, cuando hay esa oración, ¿verdad? Esa oración, gracias, que Jesús, toca el corazón y la misericordia del Señor, amado, porque muchas veces no nos podemos quedar callados cuando estamos pasando aflicciones, amados. Es necesario siempre en medio de la aflicción, ¿verdad? Siempre vamos a tener nuestro momento de intimidad con el Señor, sí, claro que sí, eso es bíblico y es una enseñanza, pero también necesitamos muchas veces ese socorro. Va a haber alguien que te ame en Cristo, no te preocupes, amado, donde se ve, ¿verdad?, que está la fe, pero la fe, ¿verdad?, sin obra es muerta, pero también está el amor, la intercesión, el voy a pelear esa batalla y vamos a estar, ¿verdad?, juntos en medio de esas situaciones. Esto que mi hermana está expresando, amados, nosotras estuvimos en situaciones graves con nuestros hijos, ¿verdad? En adicciones, a mí un diagnóstico horrible en muchas áreas, y el Señor ha ido obrando de manera especial. Me encanta, ¿verdad? Y la gloria y honra es del Señor, que los que me ven me dicen, mira, te ves mucho mejor caminando, gloria y honra al Señor y todas estas cosas, amados, porque tenemos que creerlo. Pero sé que hubo un pueblo en intercesión, en amor, en misericordia, y el Señor, ¿verdad?, glorificándose de manera especial. Por eso la palabra dice, orar los unos por los otros. No te quedes, amado, con una situación encerrado, enclaustado, encancelado, en una situación donde sientas que no hay salida. Siempre va a haber salida en Cristo Jesús, amado. De manera especial, cuando estás pasando por un proceso donde hay gravedad, donde hay urgencia, amado, tú vas a escuchar la voz del Señor hablar a tu corazón y fortalecerte y decirte, continúa y no temas a esto de valle y sombra y muerte. Aquello que puede estar atravesando, y créame que aquí, ¿verdad?, sé que muchos hemos tenido que pasar situaciones donde ha sido momentos donde uno podemos ver, ¿verdad?, la ansiedad, el terror en medio de las circunstancias, amado, y cuando clamamos al Señor, el Señor responde, el Señor liberta, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y nos va mostrando, no te rindas. Lo que sí tenemos que tener claro es que cuando estemos pasando por diferentes pruebas, amado, no nos rindamos, no nos
nos apartemos del camino, amado. Y aquellos que no conocen el camino, entren al camino de Jesucristo, amado. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y tengo una vida que no comprendo, no entiendo esta situación. Qué vacío tengo. Quisiera matarme, amados. Se llama Jesucristo, la opción en tu vida, en tu corazón, para poder entender, ¿verdad?, el amor y la misericordia, amado. Él nos invita, amados, a nuestros corazones, que en medio de cada adversidad sea el Señor que se glorifique de manera especial, amados. Tenemos que creer en el Señor y confiar. Muchas veces vamos a pasar por tribulaciones fuertes, aquellos que puedan estar enfermos, aquellos que tengan un diagnóstico de gravedad, amados, aquellos que estén en medio de una prueba fuerte, amados. Podemos ver cómo el Señor se glorifica haciendo milagros. Nosotros no podemos en el caminar rendirnos. No, mira, ya hasta aquí llegó mi vida, este diagnóstico. Al contrario, amados, el enemigo muchas veces le gusta susurrar al oído: mira, tienes todo esto, ¿qué vas a hacer ahora? Busca la salida más fácil, amados, que no es la del Señor. Quítate la vida o toma una opción en medio de una situación que tuviste en tu hogar, tu marido alcohólico, la situación que sea. Y muchas veces considero que la salida es que irme de este mundo. No, amado, esa es la trampa mortal de Satanás. Hay salida en Cristo Jesús, porque Él rompe las cadenas. No le demos lugar a Satanás que siga destruyendo los hogares. Jóvenes, hay que levantarse en Cristo Jesús. La juventud no está perdida, amado. La juventud puede mirar hacia lo que es la cruz, y a ti, joven, poder llevar ese evangelio sin avergonzarte, para que otras almas puedan entender que en el Cristo Jesús hay poder, que en su cruz, en su sangre, amado, hay poder de manera especial. Vamos a estar adorando al Señor antes de ir a la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Gloria y honra. Poderoso. Era una escalera. Gracias, Jesús. Era una escalera la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía, era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Gracias, Jesús. Poderoso es nuestro Señor. Y vamos a la palabra del Señor, amados. A Hechos, capítulo, aleluya, 16, versículo del 25 en adelante. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Palabra del Señor. Padre Santo, eres tú ministrando en cada hogar. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, Padre. Sé tú preparando nuestros corazones, Padre, y dándonos corazones entendidos, Padre, y ese raciocinio que viene de ti, de tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Poderoso es el Señor. Amén. Mis amados, yo quiero hablarle de manera especial, ¿verdad? Quiero hablar sobre la experiencia, ¿verdad? Con los jóvenes. Quiero que tengamos esta meditación hacia la juventud que se está levantando. Y quiero hablarles, ¿verdad? Delicadamente a cada joven que pueda escuchar, ¿verdad? De parte del Señor, estos consejos, esta dirección, amados. Antes de llegar al lamento, mis amados. La gloria y honra es del Señor. Dios me permitió, ¿verdad? Tener una puerta abierta en una cárcel de menores y en Ponce, amados. Y para gloria y honra del Señor, podemos ir y llevamos palabra y oramos y tenemos estos jovencitos cerquita, como estamos sentaditos nosotros aquí, ¿verdad? Y podemos estar junto a cada uno de ellos. Y yo quiero que entendamos, mis amados, que cuando nosotros podemos adorar al Señor y en medio de cada situación, ¿verdad? Cómo oraban Pablo y Sila, ¿verdad? Cómo cantaban himnos y cómo el Señor habla a los corazones. Yo quiero que esto tengamos un corazón entendido en medio de tener que lamentar, amados, y en medio de las consecuencias de algo que puede llegar a nuestras vidas, cuando podemos escuchar palabra del Señor antes, cuando podemos detenernos, amados, cuando el camino fácil que pensamos que es un camino, y ¿verdad? Quiero decir esto con mucho amor, quiero tenerlo en oración. Hubo un joven, ¿verdad? Amigo de mi hija de la escuela, en medio que está pasando un proceso, ¿verdad? Ahora mismo, y ¿verdad? Quiero que de manera especial esa fortaleza hacia su familia, esa fortaleza hacia su madre, ¿verdad? Y fortaleza a todos aquellos jóvenes, ¿verdad? Que están pasando por procesos similares donde tienen, ¿verdad? Que enfrentar unos cargos judiciales, tienen que enfrentar cárcel, y donde jóvenes, amados, y yo quiero testificar sobre cada vida, que no sea tarde, miren, amado, porque hay inquietudes, y yo me acuerdo que de manera especial, ¿verdad? Hay jóvenes, amados, que llegan a la casa del Señor, llegan al reino, o alguien, ¿verdad? Aquel que me pueda decir: no, pero si no pude llegar a la iglesia, y llegó una persona y ministró a tu vida, o te habló de parte del Señor, amados, vamos a recibir palabra del Señor. Antes de tener que lamentar, amados, no digamos yo voy después, no tengo excusas, me siento así, no quiero por esto, por lo otro. Amados, no nos rehusemos cuando papá nos está hablando. Muchas veces papá envía a personas a hablarnos a nuestras vidas, y yo digo esto con todo el respeto, amados, para que después no venga la lamentación. Me gusta más el mundo, me gusta más lo que me ofrece el mundo, me gusta más lo que me ofrece la calle, me gusta más el manejo en las cosas de la calle. Amados, cuando tenemos la oportunidad de poder analizar a nuestras vidas en medio de cada situación, y a mí me gusta esta palabra, ¿verdad? Cuando hubo salvación sobre un hombre, y quiero que se entienda así. Cuando dice bien claro, ¿verdad? Que la casa, amados, iba a haber salvación en su casa, tú y tu casa, amados. Aquí podemos entender que esta invitación el Señor nos las da a todo ser humano, amados. A todo ser humano que me pueda estar escuchando, esta invitación que de ser salvo puede ser aquel que quiera abrir su corazón y aceptar a Jesucristo como Salvador. Amados, esto, ¿verdad? Lo estoy dirigiéndome directamente en cuanto a la experiencia, ¿verdad? A los jóvenes, porque quiero que haya una conciencia, haya una valorización antes de, mis amados. Y a mí me duele muchísimo cuando el Señor te permite tratar de alcanzar una almita, pero usted no se sienta mal, amado. Si usted habló de parte del Señor y habló de parte del Espíritu Santo, independientemente de lo que continúe o lo que suceda después, no se sienta mal. No se sienta, Dios mío, ¿qué pasó? Y esto lo digo con mucho cuidado, pero lo digo aún con las almas que perecen, amado. Si usted se encargó de hablarle del
el plan de salvación, amado, y esta persona se rehusó o no quiso mirar, amados, tenemos que seguir orando. Pero qué triste cuando nos tenemos que lamentar, amado, cuando hubo de parte de papá y el Señor dice presente mirando. Él mira las almas, amado. El Señor ama, ¿verdad? Ama su creación y siempre va a estar tocando corazones que estén dispuestos a abrir su corazón y a decir, ¿verdad? Heme aquí. A mí me duele muchísimo y es triste, ¿verdad? Cuando suceden cosas, cuando tiene que haber un proceso un poco más fuerte, cuando hubo una invitación y lamentablemente pues la persona se rehusó, amado. Cuando hubo alguien, a ti te digo, joven, mire, amado, si ustedes están, ¿verdad? Con algún, que están en estos tiempos, que está en lo que es lo lindo del amor, amado, y usted se siente que usted está enamorado y usted tiene el noviecito, amado, y usted está recibiendo del Señor, mire, comparta de lo que usted está recibiendo, amado. No, porque da la casualidad que el novio mío pues es inconverso, no le interesa a Dios, es completamente distinta la cosa, no quiere saber de Dios, amado. Hay que orar, hay que tener, ¿verdad?, esa concientización en nuestros corazones de los yuguitos desiguales cuando usted está entrando, ¿verdad?, en los caminos. Pero si usted, amada, usted eso se lo deja al Espíritu Santo, usted siga clamando, usted comparta, porque hay situaciones, y quiero que entendamos esto, que muchas veces en la juventud yo me enamoré, yo estoy conociendo al Señor, pero yo dejé que el novio mío hiciera lo que le diera la gana porque a él le gustaba el mundo. Amados, en medio de esas situaciones tienes que pedirle fortaleza al Señor, porque tarde o temprano hay una oración que se está llevando a los cielos y algo va a pasar. Tal vez ese joven va a pasar un proceso y no piense que en el proceso va a estar muerto, porque muchas veces hay procesos que nos van a doler, pero son necesarios, amado. Que van a quebrantar, pero son necesarios, porque hubo una familia, hubo una madre, hubo una iglesia, hubo gente clamando. Mis amados, quiero traerle de manera especial que cuando entras a este escenario ves jóvenes que tú dices, Dios mío, ¿cómo va a ser ese rostro tan sinceramente que tú piensas en tu corazón, Padre Santo? No puedes entender por el proceso que está pasando, amados. Vemos que algunos, ¿verdad? Y esto lo voy a decir delicadamente y esto lo digo para que haya conciencia, amados, de que te detengas a los errores. Dice el pecado de la juventud, pero dice bien claro que el Señor en un dado momento nos va a hacer esa pregunta en nuestros corazones, amados, porque nosotros llega un momento en nuestras vidas que nosotros sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, amados. Tenemos que saber decirle a lo que es malo, no es que me parece bueno, no, amados, porque hay caminos que te pueden parecer caminos correctos, pero te están llevando a la muerte, a lo que quiere el otro. ¿Te crees que estás en las papas, estás creciendo en los rasgos de la calle, con las cositas, amado, y lo que hay es una trampa mortal sobre tu vida, amado? No, que tú tal vez puedes hacer cositas, si, ¿verdad? Si estás apalastrado, amados, y hay una vida que se saturó. Yo quiero que espiritualmente, esto es algo que sorprende de una manera tan grande, que muchos de esos jóvenes que están ahí ya son papás, amados. Y las caritas de tristeza cuando tú le haces la pregunta, ¿te gustaría ver en algún momento a un hijo aquí? Amados, él no es un no tan alto, en lágrimas, en quebranto, en tristeza, como que se hubiese analizado todo antes, amado. ¿Por qué? Porque en medio de la consecuencia, antes de nosotros, amado, poder cometer un acto, tenemos que buscar esa presencia. El enemigo está tratando de saturar toda alma para que se logre, mira, matar, que está en los 10 mandamientos, no hacerlo, para que hagas todo lo que es lo contrario. Miren, mis amados, de manera especial, a mí me sorprendió mucho uno de los casos, porque estábamos en la administración, el Señor habla a mi corazón una palabra, la cual estaba ministrando. Yo quiero que entendamos que la gloria es de Dios. Mientras yo estoy en esa palabra está ministrando al oficial, está ministrando, ¿verdad? En medio de esa palabra a los jóvenes. Se estaba identificando muchos de ellos en sus plenas situaciones distintas, amados, pero se estaba glorificando el nombre del Señor
Él sanando y libertando, glorificándose en milagros, glorificándose de manera que el Señor estaba trabajando. Pero yo quiero que entendamos que cuando nosotros comenzamos, a mí me llamó la atención, ¿verdad? Los compañeros capellán y nosotros, que ellos estaban siguiendo la adoración, amados, seguían la adoración, seguían los versículos y había presencia de parte del Señor. Y sale uno y me dice, yo soy cristiano, toda mi vida mi familia me crió a mí en el evangelio, mis amados. Toda mi vida mi familia me crió a mí en el evangelio. Otros no conocen del evangelio, otros no saben, ¿verdad? Ni siquiera ni quién es Jesucristo, amado, porque se ha dado mucho el caso, ¿verdad? Que hay algunos, otros tienen coraje, otros no entienden, otros tal vez se pueden rehusar. Pero miren, mis amados, el Señor siempre llega a tiempo. Aún, y yo quiero que entendamos esto, en medio, ¿verdad? Que hay situaciones difíciles donde hay jóvenes que pueden estar en hostilidad o pueden estar en rebelión. Y yo digo esto con mucho cuidado, pero realmente así pasa. Pueden en un dado momento decir, me rehúso a escuchar la palabra del Señor, mis amados. Pero a mí siempre me gusta y me llama la atención eso, porque siempre el Señor me permite ver los rostros, las caritas. Y esos rostros que espiritualmente el Señor te está mencionando, esas criaturitas que los nombres Él los conoce, en donde hay un coraje, amado, pero tarde o temprano el Señor, cuando estamos insistiendo espiritualmente, el Señor va a obrar en aquellos que dicen que no, amado. Pero muchas veces, en medio de que dijiste que no, es lamentable, y tengo que decirlo así, predicarlo así, amado, es lamentable cuando dijiste que no, cuando te rehusaste no y no y no y no, y llegaste al término de la muerte. O llegaste a matar y tu sentencia es una sentencia como de un adulto que vas a salir casi siendo un adulto. Qué triste, amado, que no prediquemos. Tenemos que predicar la verdad. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Me llamó la atención que este joven, amado, y esto me recuerda a la historia de Timoteo, como este joven hace alusión de que su madre, y esto me hizo sentir que la gloria y la honra es de Dios, pero como uno siente en el corazón el amor de Cristo, amado, y que seguimos llevando el evangelio. Él asegura, amados, que en el dado momento que este jovencito le van a dar la sentencia, su mamita predicaba el otro día. Gloria y honra al Señor. Y su madre predicaba el otro día. ¿Y saben qué, amados? Él dice que lo más que él le llamó allá adentro la atención, que el Señor tocó su corazón profundo a lo que tienes. Y te estás acá en otra situación, pero hay otros que van a necesitar ayuda. Diciendo, expresando este joven de la valentía y el amor y la misericordia, que dice que su madre se fue al culto. Gloria y honra al Señor. Y yo sé que muchos me van a decir, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Amado, fue a adorar a Dios. Fue a adorar al Señor, fue a serle fiel a Dios, a creerle al Señor. Y Él dice que en medio del proceso, yo creo que entendamos esto, muchas veces cuando estamos en una necesidad fuerte de nuestras vidas, amados, que nos toca llevarle palabra a otro, que nos sentimos rotos por dentro, es donde más el Señor nos va a usar. La gloria es de Dios porque el poder es de Él. Es de Él, pero usted se siente que usted está que en medio de esa situación. ¿Saben qué? En ese momento, a mí, cuando Él expresó eso, a mí me dieron ganas de llorar porque yo sé lo que le pasó a esa madre. Ella amó a Dios sobre todas las cosas y lo demás iba a venir por añadidura. Y su hijo iba a ser tocado en el lamento de la situación, que era grave. Era una situación bastante grave. Y él mismo especifica que, ¿verdad? De terminarse sus cositas va a ser bastante mayoría de edad. Amado joven que me estás escuchando, si estás a tiempo, clama a los cielos. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué me siento atado? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué me llama la atención lo que estoy haciendo y no estoy pudiendo salir? Aquellos, mira, yo veo a cada rato jóvenes que, me tengo que parar y comienzo a llorar y tengo que ir a verle y a llevarle una palabra de 19, 18 años, amados, tirados. Gloria. Inyectándose, amados. Tenemos que atrevernos, amados, a llevar esa palabra de salvación porque el Señor rompe cadenas. Detrás de todo eso, amados, podemos ver las consecuencias próximas donde hubo mentes, amados, que no tienen nada que ver. Y quiero que entendamos, amados. Y esto lo digo con mucho respeto, pero así es.
Muchas veces cuando hay situaciones donde se trabaja para Satanás, están envueltas otras cosas, que si, esto yo sé que muchos predicadores lo han dicho, yo no soy la única que ha testificado esto, y esto, ¿verdad? Que si prende los velones, que si prende las velitas a fulano, que si fulano es el que con todos los collares que te va a hacer todas las defensas, amados. Y yo quiero que entendamos que espiritualmente nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y yo quiero que entendamos, amados, que es cuando nosotros estemos clamando a los cielos por esa liberación, aquellos que tienen hijos en adicciones, amado, entrégaselo al Señor que rompa las cadenas. Pero muchas veces en medio, ¿verdad? Y vuelvo y lo repito, y mi hermana, ¿verdad?, está viendo la gloria del Señor, su nene trabajando, cuidando ancianos en hospitales, el Señor trabajando, el mío se va para Estados Unidos, amado. Muchas veces el Señor me hablaba: háblale, ora y clama por mi cuerpo, por mi llaga y por mi sangre. A ti, madre, que puedas tener un hijo en adicción, di esa oración por tus llagas, por tu sangre, tú lo libertas, amado, porque la sangre de Cristo tiene poder. Muchas veces yo le decía desesperada: ¿cómo es posible que estoy viendo tus manos en otros? Estoy viendo la libertad. ¿Por qué estoy pasando? ¿Por qué estamos pasando por esto? Y podía sentir terror, y él seguía hablando su poder, su fortaleza. No te preocupes, continúa, sigue, amados. Aún en la pérdida, amados, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros tenemos que preparar a nuestros jóvenes de los malos caminos. Tenemos que advertirle cuando ellos están diciéndonos, cuando mira, mami, que tengo tanta confianza contigo, pero te guardé una pistolita ahí, hice esto. Miren, amado, no seamos permisivos a lo que puede traer una misma desgracia a tu casa. Aquello que viene, que es en contra de la palabra, que viene a entrar a tu casa, no lo permitas, amado. Cierra las puertas de aquello que va a traer, ¿verdad?, consecuencias a tu casa. Muéstrale a tus hijos los preceptos del Señor. Muéstrale, no, si estás haciendo esas cosas será afuera, pero acá no va a ser. En mi casa no, en mi casa me respetas, en mi casa apaga eso para gloria y honra, amados. No permitamos, no, pues pásame el leñito, pásamelo para acá, o voy a gozarme de todo esto, amados, porque muchas veces esto no me funcionó. Comencé con 2 o 3 pasecitos ¿cómo es? 2 o 3 jaladitas de marihuanita, no me hizo nada, y de ahí quise seguir, y por ahí estamos viendo, ¿verdad?, el fentanilo, amado. Y quiero decirles algo, amado, aún en las cárceles, amado, y yo quiero que entendamos esto, aún en las cárceles, amados, vemos, ¿verdad?, gente saliendo, amado, y situaciones tristes. Hay cosas, ¿verdad?, que yo no las puedo expresar mucho, pero, amado, situaciones graves. Situaciones que si creemos que el enemigo no se va a meter en donde sea, ¿verdad?, de que va a encontrar un rotito donde usted le dé lugar, una apertura, amado, estamos viendo mucho eso, cómo están saliendo, amados, por ahí personas, amados, que usaron, que cómo entró, cómo pasó, quiero que entendamos esto, mis amados. De manera especial, tenemos que seguir creyendo en la gloria de Dios, cómo Él se glorifica, ¿verdad?, en cada alma cuando quiere una salida. Pero muchos jóvenes, amados, en medio de la situación, cuando están adentro, y yo quiero que entendamos esto, cuando están en la situación y entra, ¿verdad?, esto es un caos más fuerte, porque en medio de la adolescencia hay unos cambios hormonales, hay unos cambios, ¿verdad?, en las féminas, pues ya saben, las jovencitas, ¿verdad?, esos ciclos de la mujer, hay unos cambios por papi, por mami, cuántas cosas vemos, los llantos de aquellos que mami y papi estuvieron ahí, amados, y cuando se le habla algo misericordioso de mami y papi, tú ves las lágrimas, porque no escucharon a mami y a papi. Cuánto me gustaría que mami y papi volvieran a repetirme. A ellos se les ve la carita como cuando alguien dice vuelve y dale para atrás a la película para poder entender y no haberlo hecho, amado. Otros tienen coraje, otros tienen
tienen, ¿verdad? En medio de la circunstancia, piensan que no tienen salida. Y yo quiero que entendamos, amado, que antes de llegar a cada consecuencia, y el Señor es tan y tan bueno que muchas veces te permite el proceso carcelario para que no te pierdas, porque muchos de ellos, dicho por ellos mismos, era para estar muertos, amado. Y el Señor, cuando te invita a un procesito como este, mira, amado, recíbele al Señor como Salvador, que algo va a hacer el Señor en tu vida, porque muchos de ellos las caritas son como que pues, esta parte nos agrada. Es como todo, amado. Es un escenario, ¿verdad? Un escenario bastante difícil porque muchos de ellos tienen coraje, están en medio de una situación atravesando por qué fue la situación, vamos a ponerle muchas veces cosas que no supieron analizar en el momento con papi y mami, pero casi, miren, amado, esto es algo serio. Casi la mayoría que tú dices, Dios mío, ¿cuántos años tiene? 14, 15. Amados, estamos hablando de 3 asesinatos para arriba. Señor, tenga misericordia, mis amados. ¿Qué les quiero decir? Que el Señor está llamando y está tocando a la puerta. Esto es necesario hablarlo, amados, y esto es necesario que nosotros clamemos por nuestros hijos. Que pues ni modo, si ese fue el camino que cogió, ahí va a tener una sentencia, va a salir a los 40, amados, toda una vida adentro cuando fue un acto. Y yo quiero que entendamos, amados, tristemente, ¿por qué? Porque te pareció mejor los deleites, el vivir bajo lo que te estaba dominando, que tú sentías que era mejor que caminar en Cristo Jesús. Miren, amado, y ustedes me van a decir, bueno, pero me acabas de hablar de uno que era cristiano. Como él mismo dijo, mi mamá siempre clamó, mi mamá era una mujer de fe, una mujer, ¿verdad? La cual quiso que yo fuese por un buen camino correcto. Pero el camino que él escogió es un camino que hoy día siente y se ha visto la mano de Dios junto a él, porque quiero que entendamos esto, Dios es fiel, amado. Aún nosotros fallándole, él está con nosotros, amado. Ustedes tenían que ver que de todo el grupito que había allí, ese era el más alegre, el más gozoso, el más seguro de sí mismo, amado, porque el Señor sigue en los corazones, amado, a pesar de que te fallé. Y miren, amado, en medio que te fallo, el Señor te levanta. Me fallaste, pero yo estoy aquí, amado. Él dijo algo tan bonito y allí ninguno lo hizo quedar mal, que él, en medio de todo su caminar y en medio del entender del evangelio, estaba ahí para ayudar a los otros, amado. Aquellos que tal vez están mostrando desesperanza, aquellos que tal vez están diciendo quisiera morirme, aquellos que tal vez no ven salida, amado. Y déjenme decirles, esto es algo que el enemigo va a encajonar. En muchos de estos casos yo quiero que entendamos, y les voy a hablar tanto las cárceles físicas como las espirituales. Amados, hay gente encerrada en prisiones del alma, más encarcelado, amados, y quiero que entendamos, de todo esto va a pasar. Aún en ese mismo aspecto carcelario puede haber una mentecita macabra, maestra, diciéndole, mira, tú vas a salir, esto es cadena perpetua la tuya, tú no tienes salida, mira, de matarte, ¿qué tú vas a hacer aquí? Porque tú que siempre has sido esto, lo otro, y va a venir el enemigo, ¿verdad? A tratarte. Miren, amado, la última palabra la tiene el Señor en todos los caminos. Yo quiero testificar de manera especial que han habido muchas personas las cuales el Señor les ha abierto las puertas. Aquí el asunto no es que Dios te abra la puerta, el Señor te abre la puerta, te sana, te liberta a los tuyos. Estás viendo milagros en medio de lo que estás creyendo, amados, pero tú, ¿te acordaste del Señor o fuiste como aquellos 10 leprosos que solo uno viró? ¿Qué estás haciendo, amado? Hay gente que le abre la puerta al Señor de la cárcel y vuelven otra vez, amados, con un par de situaciones tal vez más grandes y se olvidaron de lo que el Señor hizo a su vida. Se olvidaron, amados, porque los deleites del mundo, pero lo otro va a estar jaloneando, y quiero que entendamos espiritualmente, toda una guerra espiritual donde el otro va a estar maquinando, ¿verdad? Con demonios, potestades, y yo quiero que entendamos, amado, yo sé que mucha gente me puede estar escuchando, pero aquí hay una necesidad de todo un pueblo, de un mundo completo, amados, y estoy hablando de todas las situaciones donde se opera lo contrario a la palabra de Dios. Lamentablemente, por más que nosotros tengamos, ¿verdad?, en las emociones de iracundo, o parezco de depresión, o parezco de esto, un acto de violencia, de femicidio, un acto de violencia, de que maté, porque
pues me quería quedar con aquello, o un acto. Amados, lamentablemente está operando el enemigo. Quiero que entendamos, y alguien se tiene que parar en brecha en su hogar, como le pasó a este hombre cuando se vio perdido, y ya Pablo ya entendía que se iba a matar, amado, porque Pablo y Silas estaban adorando en la cárcel, y pasó un terremotito así de parte del Señor cuando ellos estaban ahí. A mí me gusta este relato. ¿Cómo te deja ver, amados? ¿Cómo te deja ver este relato? Que ellos fueron azotados, amados. Muchas veces hay azotes. Hay gente entrando en las cárceles, amados, cuando están enterándose de la situación de mamá, papá. Hubo un caso de un hombre que acabando de entrar le habían secuestrado al hijo. El Señor tenga misericordia, mis amados. ¿Qué podemos comprender? Que necesitamos, ¿verdad? No decir soy suficiente fuerte para no querer a Dios cuando estamos en un mundo tan peligroso, amado. En medio de esa adoración de Pablo y Silas, y esto nos enseña, no estoy hablando nada más en el aspecto carcelario, mientras Pablo y Silas los pusieron de espaldita, yo imagino ese ardor cuando tenían esas heridas en la espalda, y ellos en vez de estar, miren cómo esto llama la atención, cómo el Señor nos renueva las nuevas fuerzas. Dice bien claro la palabra que a ellos los azotaron, y mientras a ellos los azotaron, en aquellos calabozos eran tan y tan pequeños que los ponían de espalda. Al ponerlos de espalda están chocando espaldita con espaldita. Yo me imagino el otro moviéndose, cuidado, con el otro canto de la espalda roto, y yo me supongo esos hombres, ¿verdad?, sacando de adentro de su corazón en aquellos calabozos, que eso era tan profundo poderse escuchar, amado. Miren esto, miren el poder de Dios. Dice que adoraban, y los presos le escuchaban. Santo y poderoso, que ningún barrote espiritual, que ninguna celda permita que tú lleves esa adoración al Señor de liberación. Dice que era un calabozo, y mientras tenían las espalditas, yo me imagino que en medio del gemir, ay, cuidado fulano, ay, cuidado Pablo, ay, cuidado, estaban adorando al Señor. Pero dice bien claro en la palabra que mientras ellos adoraban al Señor, mientras ellos adoraban, los presos seguían escuchándole. Qué lindo, amados, y aquellos que tengan, ¿verdad?, ese levantamiento, y yo hago esta invitación por aquí, mis amados, aquellos que tengan ese llamado, que sientan ese llamado de parte del Señor, ¿verdad? Estamos de suma urgencia buscando, ¿verdad?, en la cárcel de menores, capellanes, o aquel que sea voluntario. No necesariamente tiene que ser el capellán, un voluntario, ¿verdad?, que sea dirigido, ¿verdad?, de parte del Señor. Estamos buscando para el ministerio en cuanto a los jóvenes, amados, los miércoles. El segundo miércoles de cada mes se están buscando, ¿verdad?, en pronta urgencia, porque ya que con nosotras está un caballero, somos 2 damas y un caballero. Al ser un caballero, si el caballero no puede ir, pues las 2 damas no podemos. Entonces, al igual que nosotras, si una de nosotras no puede, nosotras 2 no pudiésemos, pues el caballero no puede entrar. Se necesita más personas, ¿verdad?, aquellos que sientan en el corazón que me puedan estar escuchando. Esto es, ¿verdad?, de carácter de urgencia, porque hay demasiada necesidad, amados. Estamos hablando de corazoncitos, amados, de corazoncitos que están destruidos allá dentro, de que están pensando qué fue lo que yo hice, cómo les deleitaba las caras de tristeza, amados, cómo les deleitaba lo que estaba haciendo, pero cuando el juez me dio la sentencia, miren, amados, no queremos ver las sentencias como son muchas veces, amados. Cuando hay un lamento en menos de un segundo, y esto no estoy hablando, ¿verdad?, a nivel de jóvenes, esto también le puede pasar a los adultos, amados. Pero mire, hay mucha tristeza en la cual nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que aquel que muere en Cristo Jesús, aquel que muere en Cristo Jesús será levantado, amado. Es triste, ¿verdad? Cuando, mira, mejor órame por los muertos. No, amado, no se encargue de orar por los muertos. Usted ore por su familia. Usted ore por los necesitados. Mira, yo quiero, ¿verdad?, que se ponga en oración por aquellos muertos que, pues, que pasó la situación de que la persona lo mató. Órame por esos muertos, o órame por... No. Amados, tenemos que entender que si estás en Cristo Jesús y tú pereciste, amados, tú vas a ser levantado. Aleluya. Tu alma fue salva. Preocúpate si tu alma no fue salva, amados. Esto yo lo digo con mucha delicadeza. Sé que es un tema delicado. Muchas personas me pueden decir, pero es que tenemos que entender, amados, para que después el enemigo no nos engañe. Tenemos que predicar esto, porque esto es necesario conocerlo para que no haya ignorancia.
ignorancia, amado. Respeto a todo humano, pero tenemos que dejarnos basar en la palabra que es la que, ¿verdad? La que nos redarguye, y esta palabra no miente, ¿verdad? Dice la palabra bien claro que están durmiendo y serán levantados, aleluya. Por eso vimos cuando aquella niña, Jesús le dice, Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate, ella estaba muerta, amado, y a mí me llama mucho la atención esa historia, porque a mí me gusta, ¿verdad? Como esa niña estando ahí, Jesús entra y él le dice, está durmiendo, y todo el mundo riéndose. ¿Cómo se ríen de nosotros, amado? ¿Cómo se ríen de nosotros? Mira, ahí están los aleluyitas. Ay, no, ¿cómo va a ser? Espérate, pero es que está muerta. Y a mí me llama la atención cómo Jesucristo le dice que se quede la mamá y el papá. Porque es que todos los incrédulos muchas veces, mira, amado, cuando nosotros estamos caminando, camina en Cristo, pero muchas veces tenemos que movernos de donde nos están poniendo el pie el incrédulo. Amado, hay que moverse de donde el incrédulo está poniendo el pie. No, mira, que está ahí que dormida. Rompieron a Jael, se dice la palabra que se estaban burlando de Jesucristo, y Jesucristo le dijo, aquí no, en medio del lloro no va a haber creencia de este milagro. Pues espérate un momentito. Aquí no va a haber creencia de lo que está pasando aquí. Déjame a mamá y a papá que están afligidos, que para que vean poder de Dios, como en mi nombre, aleluya, con poder y autoridad, esa niña que dormía, amados, pero dice bien claro en la palabra que duerme, y aún los discípulos, pero está durmiendo. No, ella duerme, y Jesús le hace la aclaración, ella está muerta, amado. Por eso el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros vemos que la muerte es necesariamente la física. Miren, amado, aquí pueden haber muertes espirituales y muertes que el enemigo le robe a usted el gozo y le robe a usted la palabra que Dios le depositó, y que lo lleve por los caminos de una miseria que usted dice, y no estoy hablando de miseria monetaria, estoy hablando de todo: destrucción, droga, alcohol, cosas que no lo llenan, que usted siente un vacío, amado. Pero cuando se clama, y yo sé, vuelvo y repito, y quiero que entendamos esto es un cuerpo, pero a mí el Señor me ha hecho entender de todas las formas el poder de Él. Puede ser un cuerpo, pero pues tenemos que entender que hay gente, ¿verdad?, que en el cerebro, y yo aquí no soy doctora, pero estoy poniéndolo, ¿verdad?, como tal vez pueden especificar en algunas cosas, ¿verdad?, de las condiciones y todo esto. Pero para Dios hay algo imposible. Esto es lo que yo quiero que entendamos, amado. Nosotros podemos estar y no podemos nunca, y esto es la cuestión de la fe, porque si nosotros empezamos a ponerle a la fe limitaciones, no, pero tal vez esta situación, mire, para Dios no hay nada imposible. Si Dios resucitó a un muerto, amados, ¿qué puede hacer el Señor en nuestras vidas? Si el Señor resucita a los muertos y le dice, a ti te digo, levántate, como le dijo a aquella joven, a ti te digo, joven, levántate. Padres que se quedaron llorando, que estaban llorando allí, y yo quiero que comprendamos esto. Mientras Jesús entró a aquella casa, había un lloro, y había un lloro profundo, dice la palabra del Señor. Pero Jesucristo expresa bien claro que cuando Jesús dijo lo que estaba pasando, ella duerme, empieza la mofa. Muchas veces vamos a ver en este camino, amados, que van a empezar, mira, ya se está convirtiendo, ¿te acuerdas? Aquella, la que era más, ya tú sabes, ay, aquel, el que se metía de todo lo que podía, ay, mira, aquel, el bojachón, se está convirtiendo. Miren, amados, no permita que las voces extrañas lo desvíen de lo que el Señor le está hablando. Si usted está encadenado ahora mismo en este momento, y usted se siente que usted tiene, ¿verdad?, en medio de las cadenas, que usted siente, mire, aquí dice la palabra de Dios que el Señor abrió las puertas de la cárcel, y que en medio que abrió las puertas de la cárcel, los presos le oían, amado, y dice bien claro que se rompieron las cadenas, porque el Señor rompe las cadenas. Mientras Pablo y Sila, y en medio, y Dios es tan y tan bueno que se escuchaba aquel cimiento de la cárcel. Usted sabe lo que es ese cimiento. Aquello se sacudía, y al instante, ¿verdad?, se abrieron todas esas puertas, y las cadenas de todos se soltaron, todos aquellos presos sueltos, amado. Así hace el Señor de manera especial. A mí me encanta y me llama la atención, y siempre lo digo, es tan bello, y gloria y honra al Señor, que cuando uno se entra
ahora para allá con esta panderetita y comenzamos a adorar allí, todas esas almitas, eso se pone allí con ese fuego, amados, y parece que hay ángeles allí adorando, Dios mío. Es una cosa maravillosa, aún en medio de sus tristezas, porque también hay módulos donde hay una tristeza, donde tal vez no tienen ni ánimo de aplaudir. Quiero, ¿verdad?, que entendamos cada cosa, amados, pero viene el Señor y fortalece. Hay una obra de parte de Dios, hay ministración, hay llanto, hay quebranto. El Señor le está tocando a través de la palabra. Hay algunos que tal vez se rehusaron y cuando tú vienes a ver, estuvo tal vez allá adentro sentadito o escuchando o acostado y de repente es el primero que viene en el llamado del Señor. Es que toda gloria es de Dios. Yo les digo de manera especial, amado, tenemos que seguir clamando por este evangelio. Yo en este momento, ¿verdad?, les estoy hablando directamente, pero no necesariamente nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nos acordamos de los presos como si estuviéramos presos con ellos y de los maltratados como si ustedes mismos estuvieran en el cuerpo, amados. Mira qué lindo, eso está en Hebreos capítulo 13, versículo 3. Tenemos que estar junto a aquellos que tienen necesidad, amados. Y no les voy a hablar nada más de los presos físicos, les voy a hablar de toda alma que está atada, de toda alma que usted tenga la oportunidad, y le digo por experiencia, y aquí mi hermana también, cuántas veces mientras más tú ves la oposición, mientras más tú ves el enemigo, mientras más tú ves el lecho de muerte en lo que los hijos de nosotras pudieron haber estado, nosotras pidiéndole, implorándole misericordia al Señor de esas almas. Y llega ese momento donde vemos esa plenitud porque el Señor está trabajando. Si usted ve unos procesos, unos antes, unos después, deje que el Señor trabaje, porque el Señor, si usted está orando con fe, si usted está creyendo, amados, usted va a ver la mano de Dios. No se sienta que no puede con el proceso, porque muchas veces nos desesperamos y muchas veces en el proceso queremos dejar al Señor. Mira, yo no he visto nada, mira, yo no siento. Hay gente que dice, ay, yo no he visto el cumplimiento, me voy, yo no puedo con esto. Miren, amados, no, es ahí donde más, porque acuérdense que la gloria va a ser del Señor. Usted quiere ir a ministrar un alma que está en necesidad, amado, usted no es el que está obrando. Ahí la gloria es de Dios. Ahí el que va a hacer el milagro, el que va a levantarlo de si está cojo, si está ciego, si necesita órganos, si tienen que abrirse órganos, si tiene que pasar algo, si está adicto y el Señor se le mete por las venas para que deje esa adicción, amado, es el Señor el que va a obrar. Pero yo les hablo a todo aquel que me pueda estar escuchando, niño, joven, adulto, el que sea, amado, seamos precisos a buscar al Señor antes de tener que lamentar, amado. Si usted siente que algo le está pasando por su cabeza, que su carácter no es normal, que usted se siente, y esto yo sé que mucha gente me va a decir, wow, pero lo está predicando así, que usted se sienta que tiene manías, que tiene obsesiones, que usted se siente como medio raro en los celos, en la forma de obrar, que usted se siente que quiere hacer lo malo, amados, clame, ¿qué me pasa? O si usted familiar está viendo que esa persona, en vez de estar, ¿verdad?, a veces la misma familia, en vez de estar criticando, mira, tuviste el sobrino tuyo, el de aquella, el de fulana, no, y eso, que ella iba para acá y hacía aquello. Mire, póngase a orar, amados, por la familia, póngase a clamar, amados. Es necesario que entendamos, ¿verdad?, que el Señor va a abrir las puertas. Vamos a estar cerrando. Pero en esta hora, mientras cerramos, amado, podemos ver cómo aquel hombre fue salvo y cómo hubo una promesa que en su casa, y le hablaron palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa, los puso a la mesa, ¿verdad? Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Por eso dice, tú y tu casa, amado, cuando tú llevas a tu casa el evangelio, tú no digas, no, porque yo me convertí, pero pues es difícil, porque es que papi no quiere saber de Dios, mami no quiere saber. Mire, amado, vaya allá, porque usted no sabe la necesidad de papi y de mami, como el Espíritu Santo vaya a orar en los hogares. Si hay gente que Dios está levantando, no sea piedra de tropiezo con los niños. Si un niño le dice, llévame a la iglesia, mire, a papá está hablando en esa casa, amado, llévelo. Si un joven le dice, no sé, pero me siento que me quiero cortar, me siento que quiero fumar marihuana, me siento que quiero meterme fentanilo, papi, mami no me escucha, papi, déjame ir a la iglesia, déjelo ir a la iglesia, amado, que algo puede pasar ahí, algo puede pasar de parte del Señor, en el nombre de Jesús, amén. Santo, gracias. Poderosa la palabra del Señor. Gracias, Señor, por ese mensaje. Aleluya. Y por aquí vamos con los clamores. Aleluya. Tenemos a Lizari Márquez Pérez por
Piden oración por su salud para que Dios la sane completamente y la fortalezca. Tenemos un mensaje que dice la pastora Rosa Pérez Aponte por su vida, su corazón y su ministerio. Gracias, Señor. Oro para que el Espíritu Santo la ilumine, le dé la sabiduría y la gracia para perdonar y le muestre la importancia de la misericordia, la reconciliación y el amor del Nuevo Testamento. Mi reconciliación con Lizaris Márquez Pérez, para que Dios obre en nuestros corazones y nos dé la oportunidad de sanar la relación y reconciliarnos muy pronto. Aleluya, Jesús. créele al Señor. Agradezco de antemano su apoyo y sus oraciones y sé que Dios usará su ministerio para tocar estas vidas. La gloria es para el Señor. Con aprecio y respeto, y que todo vuelva a la normalidad con mi pareja, y lo creemos. Aleluya. Gracias, Señor. Si es la voluntad del Señor, Gloria pedir al Señor. y el Señor concede los anhelos del corazón. Él restaura, Él sana y Él da esa convicción. Aleluya. Por aquí tenemos a Oscar y Omaira. Pide oración por sus hijos y por un trabajo para su hijo Obed. Tengo por aquí a la Prieta Nieves. Dice: pobre de nuestros jóvenes, mucho clamor para ellos, porque nos duele que no nos hagan caso. Aleluya. Tanto. Javier Moya pide oración por su hija que tiene úlcera en el intestino. Tenemos a Josefín Valentín, pide la oración por Puerto Rico, por los nietos y por los niños. Tenemos por aquí a Sara María, oración por su hijo que está en los vicios. Tenemos Dios. a Pedro, pide la oración por los profesionales de la salud y por los hospitales. Tenemos a Javier, pide la oración, ya lo había notificado, al Señor sea la gloria, y si se me quedó alguna otra persona que haya pedido oración, el Señor la conoce, aleluya, y Gracias, ese Señor. clamor está en los cielos. Ahora vamos juntos, aleluya, llegue esta oración a tu presencia, Señor. Padre Santo, en medio de la crisis espiritual, tuya es la tierra y la plenitud, Señor, el mundo y los que en él habitan. Ciertamente ninguno de cuantos esperamos en ti seremos confundidos, Señor, aleluya. Encamina a los puertorriqueños, Señor, danos la dirección, Señor, ese personal médico, Señor, tú conoces, Señor, todo lo que se haga, no se haga para agradar a los hombres, sino para agradarte a ti, Señor, se haga con amor, Señor. Padre Santo, dale fortaleza, Señor. Padre, a todos los médicos, a todo el personal de salud en los hospitales, Señor, que haya esa diligencia, que haya esa empatía, que los frutos del Espíritu sean activos, Señor, a través de ese personal. Oh Padre amado, te pedimos, Señor, Padre, te pedimos que nos encamines en tu verdad. Guarda y libra el alma y de las maquinaciones del enemigo. Guarda las almas, Señor, que tu palabra no retorne vacía, Señor, que no nos preocupemos por nada, como dice tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que podamos orar por todo, que no le temamos a las malas noticias, Padre Santo. Por Puerto Rico va un ejército el 1 de agosto frente al Capitolio. Queremos, Señor, que ese ejército, Padre, se levante la voz a clamar, Señor, a pedir que se glorifique tu nombre, para que se pueda dar testimonio que tú eres omnipresente, que tú eres omnipotente, que tú existes, Señor. Padre, todas esas voces de trompeta, Señor, que van a dar, Señor, que van a estar a acto de presencia en ese lugar, Señor, te pedimos encarecidamente, Padre Santo, que los acompañes, que guardes la salida, la entrada, todos los puertorriqueños, Señor, que van a defender las buenas nuevas de salvación, Padre,
porque este mensaje de salvación es real, porque tú, Jesucristo, eres real, porque tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, y queremos, Señor, que los portavoces de tu mensaje de salvación sean valientes, Señor, porque esto es para valientes. Oh Padre Santo, te pedimos por esos corazones endurecidos, Padre, por esas personas llenas de amargura, de violencia, que no quieren creer en tu palabra, Señor, Padre, que no quieren creer en tus milagros, Señor. Creemos que tú haces milagros, Padre. Te pedimos encarecidamente por esa joven, Señor, por tus llagas, por tu sangre, tú la sanas de esa úlcera, Señor. Ella dará testimonio de tu grandeza, Padre Santo. Tú restauras las relaciones de pareja, Señor. Por esa madre que clama por ese hijo en vicio, Señor, dale la paz que sobrepasa todo entendimiento, que en paz pueda acostarse y así mismo descansar, porque tú lo traerás, Señor, oh, como hijo pródigo. Pero las madres esperamos, los padres esperamos a ese hijo pródigo y sabemos que tú eres misericordioso y los traes al redil, Señor. Lo creemos por fe. Oh Padre Santo, te pedimos, Señor, oh Padre, que actives al pueblo. Tú eres el Dios de milagro, el Dios de amor, Señor, el Dios que sana, Señor. Tú eres nuestra roca de salvación. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos, Señor, clamamos por los jóvenes, Señor, clamamos por los ancianos, clamamos por la humanidad, Señor. Oh Padre Santo, para que juntos, unánimes, en un solo cuerpo, un solo sentir, le demos la batalla al enemigo que vino a matar, a robar, a destruir, pero tú lo venciste, Señor. Eso es lo que tenemos que comprender, que tú nos das la fuerza, que tú pones el querer como el hacer, que tú, Espíritu Santo, da la convicción de pecado, que tú nos das valor para enfrentar las situaciones, Señor. Permítenos confiar, permítenos creer, permítenos descansar en tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oh, amén. Poderoso es nuestro Señor. Voy a estar haciendo el llamado rapidito. Amado, si usted recibió al Señor como Salvador, diga esta oración. Padre Santo y Padre Bueno, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, te acepto como mi único Salvador. Ven a morar a mi corazón en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Hay fiesta en los cielos. Amado, nos vemos el Gracias, próximo Jesús. viernes en la presencia de Jesús. Los Les amamos. Bendiciones. Gloria a Dios.